aunque mis ojos no te puedan ver. Jesús es más grande que las dificultades. Muy buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, buenos días, amigos que nos están escuchando en estas horas. Para mí es un privilegio de poder llegar a cada uno de ustedes por este medio y también de esta manera fortalecernos con la palabra de Dios. Queridos, aunque no estamos permitidos para reunirnos en nuestro amado templo, dicho sea de paso que ya estamos extrañando, sin embargo podemos unirnos a través de este medio para fortalecernos con la palabra de Dios todos juntos. A veces las circunstancias son tan difíciles de enfrentar, así como lo estamos viviendo en nuestros días. Con tanta preocupación que nos ha hecho llegar esta pandemia. Algunos quizás se encuentran mal de salud, otros casi sin dinero, sin trabajo o alguna otra dificultad nos tiene turbadas nuestro corazón y por eso estamos buscando tranquilidad. Mis apreciados hermanos, permítame contarle esta pequeña historia. Un jovencito fue a ver a su papá y presentándose ante él con mucha serenidad le dice: «Papá, ¿es Satanás más grande que yo?» «Sí, hijo mío», dijo el papá. «¿Es más grande que tú, papá?» «Sí, hijo mío, es más grande que yo». El niño estaba muy sorprendido, pero pensó otra vez y dijo: «¿Es más grande que Jesús?» «No, hijo mío», contestó el papá. «Jesús es más grande que él». Entonces el pequeñuelo, al separarse, dijo sonriendo: «Entonces no le tengo miedo a Satanás». Estimados hermanos, amigos, muchos no experimentan el poder de Dios en sus vidas y se entristecen cuando están en momentos de dificultad. Si Jesús es más grande que Satanás, también es más grande que las dificultades. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, nos enseña que Jesús es más grande de las dificultades. Marcos 4, 35 al 41 nos dice: «Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos hermanos, estimadas hermanas, apreciados amigos, este acontecimiento también se encuentra en los otros evangelios. En Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 y también en Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25. El Evangelio según Marcos nos enseña sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice que Jesús, estando aquí en la tierra, predicaba sobre el reino de Dios. Jesús enseñaba a sus discípulos y también a toda la gente que venían para escucharle. En la porción bíblica que hemos leído de Marcos 4, 35 al 41, encontramos por lo menos 6 enseñanzas. Primeramente, podemos aprender sobre el mandato de Jesús. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 36 nos dice: Aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El mandato de Jesús es ir al otro lado del lago de Galilea, porque Jesús sabía que al otro lado del lago le estaban esperando mucha gente que necesitaban a Dios. Y Jesús vino a este mundo para predicar el evangelio del reino de Dios. Aunque Jesús trabajaba mucho, pero quería llegar a todos para predicarles también a ellos, para ayudarlos, para sanarlos. El mismo Marcos nos dice también que Jesús no tenía tiempo ni aún para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Queridos hermanos, aunque el descanso es importante para recuperar las fuerzas, pero para Jesús no fue fácil descansar cuando le necesitaban. Los discípulos tenían que obedecer el mandato de Jesús. Queridos hermanos, los discípulos tenían que obedecer el mandato de Jesús. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Queridos, nosotros también debemos obedecer los mandamientos del Señor, pues debemos entender que la obediencia siempre trae bendición. Nuestro versículo leído nos dice que Jesús iba junto con sus discípulos. El texto de Marcos nos dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Eso significa que Jesús estaba yendo junto con sus discípulos, porque Jesús nunca les ha abandonado. Él estaba siempre con ellos. Si Jesús estaba con sus discípulos, no deberían de desesperarse, no deberían sentirse solos. El Evangelio según Mateo nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos, Jesús nunca nos abandona. Él está junto a nosotros. Cuando nos encomienda una tarea, Él nos ayudará. No nos dejará solos. Vemos también en nuestro versículo que Jesús, cuando iba junto con sus discípulos en un bote, pero también iban otros botes junto con ellos. Un bote era un barquito pequeño de madera que se manejaba con remos. La gente que le acompañaba en otros botes serían los testigos oculares de la tempestad y del milagro que va a ocurrir enseguida. En segundo lugar, en la vida siempre habrá momentos de dificultad. El versículo 37 nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, o sea, ya se ahogaban. Queridos, una tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Así que los discípulos de Jesús tenían que enfrentar un problema grande. Ellos estaban a punto de hundirse. Al parecer la muerte estaba muy cerca. Queridos hermanos, estimados amigos, las dificultades son conocidas por Jesús. Aunque los discípulos no sabían, Jesús sí sabía lo que iba a venir, la tempestad. Jesús sabe de las dificultades. Jesús sabe de las pruebas que vienen a nosotros también, porque Jesús tiene el control. Algunas dificultades podemos evitarlo. Por ejemplo, cuando sabemos administrar bien nuestro dinero, cuando tenemos dominio propio en nosotros, cuando sabemos dominar nuestra lengua, podemos evitar algunas dificultades. Por ejemplo, no saliendo de nuestras casas, podemos evitarnos de contagiarnos con el COVID-19.
Pero la mayoría de los problemas son inevitables, queridos. La dificultad que afrontaron los discípulos era inevitable. Se les presentó en un momento que ellos no esperaban. Eso quiere decir que las dificultades vienen a nuestra vida sin aviso alguno. Por ejemplo, las enfermedades, un robo, un terremoto o el COVID-19. Así que nuestros planes ya no se llevan a cabo. ¿Cuánta gente para este año 2020 han planificado muchas cosas? Nosotros también hemos hecho nuestro plan de trabajo, hemos proyectado muchas cosas para realizar, pero todo ello quedó en nada, porque se nos ha presentado esta circunstancia tan adversa que nosotros estamos viviendo en nuestro país, Perú, y también en otros países del mundo. Entonces, debemos estar conscientes de la cercanía de los problemas. Las dificultades están tan cerca de nosotros. Pero las dificultades son para sacar provecho. Las dificultades son para sacar beneficio. Así nos dice Santiago. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice: Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Queridos, alguien dijo: si la vida te da limones, hazte limonada. Para sacar provecho de nuestros problemas, primero debemos entender el propósito. Algo quiere hacer Dios en nuestras vidas a través de las pruebas, a través de las dificultades. El propósito principal de Dios en las dificultades, ya sea en medio de las pruebas, es madurarnos, es hacernos crecer en nuestra fe, es madurar nuestro carácter. Entonces, cuando se nos vienen las pruebas, las dificultades, tenemos que pensar, tenemos que meditar en el propósito que Dios tiene en las dificultades cuando llegan a nuestras vidas. En tercer lugar, en las dificultades nuestra fe es probada. Versículos 37 dice: Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y versículo 40 dice: Y Jesús les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estimados, ahora bien, frente a la tempestad los discípulos estaban amedrentados, llenos de miedo, asustados, estaban atemorizados. En otras palabras, los discípulos se sentían cobardes frente a la tempestad. Aunque eran expertos en la navegación marítima, algunos discípulos, porque eran pescadores, pero ahora estaban llenos de miedo. Y Jesús les dijo: ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos estaban llenos de miedo y demostraron su incredulidad, porque casi nada de fe tenían. ¿Cómo reacciona la gente cuando hay tormentas? ¿Cómo reacciona la gente frente a las circunstancias adversas? ¿Cómo reaccionas tú frente a las dificultades? Por su parte, los discípulos mostraron muy poca fe, casi nada. Se llenaron de miedo, se sintieron cobardes. Sin embargo, nosotros debemos aprender a reaccionar de manera correcta frente a las dificultades. Porque las dificultades y pruebas son permitidas por Dios para probar nuestra fe. Porque las dificultades y pruebas prueban la calidad de fe que nosotros tenemos. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿Cómo no tenéis fe? Estimados, las pruebas es para crecer en nuestra vida espiritual. En tiempos difíciles es que podemos crecer en nuestra vida espiritual. Las dificultades vienen para madurar nuestro carácter,
Dios quiere ver frutos en nuestra vida. Quiere ver el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio, como Pablo nos escribe en el libro de Gálatas capítulo 5. Queridos hermanos, algunos reaccionamos muy violentamente frente a las pruebas. Por ejemplo, algunos se enojan, algunos murmuran, otros presentan sus quejas, algunas echan la culpa a otros o también echan la culpa a las autoridades, al gobierno central. Por su parte, los discípulos estaban desesperados. Muchos de nosotros también nos desesperamos, nos sentimos agobiados, deprimidos. Pero ya sabemos, las dificultades y las pruebas vienen para conocer más a Jesús. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos, las pruebas determinan cuánta confianza tenemos en Dios. Las dificultades y pruebas son la balanza que pesan nuestra fe. Muchos comienzan a dudar de su fe cuando se encuentran en momentos de dificultad. Muchos comienzan a enojarse, algunos comienzan a murmurar, otros comienzan a reclamar. ¿Cómo reaccionas frente a las dificultades, estimado amigo? En cuarto lugar, debemos aprender que en las dificultades Jesús siempre está presente. Versículo 38, la primera parte dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba en el barco junto con sus discípulos. No los abandonó. En el viaje y en medio de la tempestad, Jesús siempre estaba con ellos. Eso quiere decir, aunque en medio de las tempestades, los discípulos no perecerían, porque Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y siempre se cumple la palabra de Dios y la promesa de Jesús. Estimados, Jesús siempre quiere ayudarnos, aún en medio de las dificultades, y quiere ayudarte a usted también, porque no hay otro lugar mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. Enseguida, el texto nos dice que Jesús estaba descansando en paz. Él no estaba desesperado, no estaba enojado, no estaba murmurando. Él estaba descansando porque en su humanidad se sentía cansado, ya que había trabajado duro durante todo el día. Por eso estaría durmiendo. Pero Jesús estaba descansando confiado en su Padre, porque sabía que su Padre nunca le abandonaría. Por eso decimos, mejor es estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay otro lugar. Aquel que confía en Dios descansa en los brazos de Jesús. Como dice una alabanza: descansando en los brazos de Jesús. Así es, aquel que confía en Dios descansa en los brazos de Jesús. Mientras los discípulos estaban desesperados, porque ellos seguramente no querían morir, pero tampoco podían salvarse. Se sentían incapaces para salvarse. Se sentían agotados, agobiados y llenos de miedo frente a la tempestad. Seguramente estarían bien agarrados del bote y tanto remar sus brazos estarían muy cansados. Queridos, algunas veces reaccionamos como los discípulos de Jesús. Quizá mi amigo, mi hermano o mi hermana, estás como los discípulos de Jesús, no hayas cómo hacerlo. Tal vez se encuentra preocupado por falta de trabajo, o quizá de repente ya no tienes dinero, o tal vez tienes alguna dificultad. ¿Por qué no te acercas a Jesús? En quinto lugar, en las dificultades debemos acercarnos a Jesús. El versículo 38, la segunda parte dice:
Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos, al ver su incapacidad para salvarse, se acercaron a Jesús. Clamaron pidiendo la ayuda de Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? El Evangelio Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. El Evangelio Lucas dice: Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos pidieron la ayuda de Jesús. Sus clamores por la ayuda le despertó a Jesús. Y Jesús estaba dispuesto para ayudarlos. Él no dijo: déjame descansar un rato más. Jesús se levantó inmediatamente para ayudarlos, para socorrerlos. Por eso debemos acercarnos a Jesús humilladamente en momentos de dificultad. Solamente los que se humillan pueden decir a Dios: ayúdame, ten misericordia de mí. Eso es exactamente lo que Jesús quiso decir en el Evangelio Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurados los que necesitan diariamente a Jesús en sus vidas. El Evangelio Juan capítulo 15 versículo 5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Si los discípulos se acercaron a Jesús para pedirle su ayuda, ¿por qué no te acercas también a Jesús para pedir su ayuda? Él nunca te abandonará, Él nunca nos engañará, Él siempre cumple sus promesas. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Porque Jesús es más grande que las dificultades. Estimados, quiero concluir animándoles que en las dificultades Jesús es más poderoso. Los versículos 39 al 40 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuestro versículo dice que Jesús reprendió al viento y también al mar. Reprender significa amonestar, ordenar, mandar severamente. Jesús entonces mandó, ordenó, porque Jesús es Dios. Eso significa que Jesús amonestó, ordenó, mandó severamente al viento y también al mar. Porque Jesús es Dios y su poder está por encima de las fuerzas de la naturaleza. No hay otro igual. Jesús es más poderoso que las dificultades. Luego dice el versículo: cuando se calmó el viento y el mar, entonces hizo grande bonanza. Bonanza quiere decir calma, tranquilidad, quietud, luego de la tormenta. Estimados, y luego los discípulos se preguntaban el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos recién estaban conociendo a Jesús. Mejor dicho, estaban conociendo recién el poder de Dios. Algunos discípulos eran expertos en la navegación, pero se sentían cobardes frente a la tempestad. Pero Jesús era más que un hombre, Él era Dios. Estimados hermanos, hermanas, Jesús es el Señor Todopoderoso. La naturaleza está en su control y le obedece, porque el texto dice: reprendió al viento y al mar, ordenó para que se calmen y le obedecieron. Porque Jesús es el creador de todas las cosas y también sostiene la creación. Jesús es Dios, por eso manda al viento y al mar.
Por más grande se parezca la dificultad, Jesús es mucho más grande que los problemas. Acércate a Jesús, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús diga alto al coronavirus, allí se detendrá. Las dificultades vienen para demostrar el poder de Dios. Los discípulos experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Seguramente, cuando tú confías en Dios, en Jesús, también experimentarás el poder de Dios en tu vida. Así que las pruebas y las dificultades es para glorificar a Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aunque muchos rechazan a Cristo, aunque mucha gente está sacando de sus vidas a Dios, pero usted sí puedes y debes abrir tu corazón a Jesús y arregla tu vida con Dios. Recibe a Cristo y tendrás paz en tu corazón, aunque en medio de las tribulaciones. Cuando nuestro corazón está como el mar y no puede descansar, Jesús nos dice lo mismo a nosotros: silencio, yo estoy contigo, confía en mí. Mucha gente cierra su corazón a Jesús, pero en el momento de la muerte todos quieren que se abra la puerta del cielo, pero será tarde. Confía en Dios, confía en Jesucristo en momentos de dificultad. Él siempre traerá paz en tu corazón. Recuerde, si tienes a Cristo, lo tienes todo, pero si no tienes a Cristo, te falta todo. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos, hermanas.